noches, aquí estamos nuevamente haciendo el interés nacional. Desde el piso del canal 22 está Adrián. Yo no, yo estoy en mi casa porque hoy me declaro enfermo, así que una gripe fuerte que me ha agarrado por ahí estos cambios de temperatura. Pero como siempre, ya para entrar en tema, Adrián, ¿te acordás de ese tema de Lito Nevia? ¿Cómo era? Si la historia la escriben los que ganan, quiere Efe- decir que hay otra historia. Era algo así, ¿no? Efectivamente, una hermosa canción que compuso Lito Nevia en 1982, si no me equivoco, para un documental sobre Eva Perón. Bien hecho. Y la canción principal decía, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, quien quiera oír, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga, aludiendo a frases que había usado Eva Perón. Y es verdad, y ese es el tema que vamos a tratar de abordar hoy brevemente, pero no para decir, bueno, la verdadera historia hay que leer los documentos, hay que leer los libros, tenés que ser un historiador, dedícate a traerte pilas y pilas de libros, porque no es tan fácil. Justamente para ¿Vos ser... nos querés decir que Vichy, que en todo lo que nos adoctrinaron ya desde el colegio, no fue así? ¿Sabés qué es lo que pasa? Gran parte sí ha sido así, pero depende cuál es el contexto, en qué marco lo pones, en qué marco histórico. Por eso es tan importante sí conocer la historia propia, pero también conocer la historia mundial y ver cómo se inserta eso. Por eso esa canción el documental sobre Eva y la canción que compuso Lito Nevia era tan bueno, porque cuando hay un conflicto, una parte gana, una parte pierde. Por ejemplo, un país gana una guerra, otro país la pierde. Un movimiento político gana una presencia histórica, otro lo pierde. Y así sucesivamente, uno ve que entre las cosas que gana el que gana una guerra o gana una lucha ideológica, está el derecho no, la imposición de su versión de la historia, porque dice, bueno, ya que gané la guerra, me quedo con tu país, me quedo con tus recursos, me quedo con tus bienes, voy a hacer lo que se me da la gana, no me gusta ese edificio, lo tiro abajo y te voy a poner otro, no me gusta tu constitución, así que te la voy a cambiar por otra, y en algunos casos extremos hasta puedes llegar a decir, no me gusta tu idioma, te lo voy a ir cambiando paulatinamente. Bueno, Claro, sí. evidentemente, en los que ganan las guerras se ganan el derecho a decir quiénes fueron los buenos y los malos. Y ahí empieza el problema, porque ahí ya no es cuestión de traerse pilas y pilas de libros históricos, de análisis, etcétera, porque el que gana se cobra el derecho de decirte cómo empezó esa guerra, ese conflicto, quiénes fueron los culpables. ¿Cuándo empezó? Vamos a darle una fecha que nos sirve para decir, no se olviden que el día tal empezó tal guerra y por qué empezó. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurren un par de ejemplos que son históricos universales. La Primera Guerra Mundial, A ver. estaba todo bien hasta que un serbio loco asesinó al heredero al Mató a un trono conde. de Austria-Hungría. A Claro. partir claro, se Y él pudrió se todo. incendió Europa, claro. Segunda Guerra Mundial, lo mismo, estábamos en paz, 19 años de paz después del fin de la Primera Guerra Mundial, hasta que vino la Segunda Guerra Mundial, casi 20 años en paz, los hermosos años 20, estaba todo lindo, nadie se pelaba con nadie, hasta que, y siempre lo digo así, un 1 de septiembre de 1939, un señor a cargo de Alemania, el canciller de Alemania, el Führer de Alemania, con un bigotito, dijo, evidentemente hoy me duele panza, se sentía peor de lo que te sentís vos ahora en Estaba tu muy casa, enojado ese día. muy enojado y dijo, ¿qué hago? A ver, ya sé lo que puedo hacer, voy a invadir Polonia y la voy a conquistar. Y así sucesivamente, la guerra actual, para agarrar un ejemplo muy actual, entre Rusia y Ucrania, estaba todo perfecto en Europa actualmente. La OTAN, como le dijo el canciller de Estados Unidos, James Baker III, James Baker III, que era el canciller de George Bush padre, se lo dijo a Gorbachev, bueno, reunifiquemos a Alemania, va a estar toda en la OTAN, pero eso sí, ni una pulgada se acercan a Rusia. Y le dijeron los norteamericanos, pero por supuesto que no nos vamos a acercar, ¿cómo nos vamos a acercar a Rusia? De ninguna manera. Y sin embargo pasaron
3 décadas entre una cosa y otra, y se acercaron demasiado a Ucrania después de perpetrar un golpe de Estado para sacar al presidente de Ucrania en el 2014. Para hacerlo muy simple, dijeron básicamente: estaba todo bien en Europa hasta que el 24 de febrero del 2024, justamente, del 2022, perdón, el amigo Putin dijo lo mismo que dijo Hitler en 1939. Dijo: me duele la panza, ¿qué hago? Voy a invadir Ucrania. Y a partir de ahí arman este relato con un enfoque muy arbitrario, no digo que sea incorrecto, pero arbitrario de la historia. Y todo este tema, vos sabés, Enrique, que a mí me surgió porque apareció una noticia en distintos diarios de aquello que se puede llamar revisionismo histórico. Resulta que en el muy hermoso subterráneo de Moscú, que dice que tiene uno de los subterráneos más lindos del mundo, apareció una estatua de José Stalin. ¿Pero cómo? Si Stalin era el gran malo, realmente fue jodido, ¿eh? Era soviético. Era soviético. Quieren volver a ser soviéticos, claro. Y perpetró una serie de matanzas muy embromadas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, mató de hambre a unos 6 millones de ucranianos. Se llama el no es lo que usted cree, el Holodomor, que fue la gran hambruna. Mató de hambre 6 millones de ucranianos. Y después, cuando vino el que lo sucedió a Stalin, que se murió en 1953, que fue un tal Nikita Khrushchev, empezó a desestalinizar. ¿Por qué? Y porque yo soy ucraniano, dijo Nikita Khrushchev. Yo nací en Ucrania, así que ahí trataron de cambiar un poquito la historia. Pero básicamente lo que vemos es que dentro de Rusia mismo hay dos versiones: la más ideologizada de Nikita Khrushchev, de la ex Unión Soviética, y los que quieren volver a la Rusia imperial de los zares, que por ahí anda Putin, que es uno de los temas que se están ahora peleando dentro de la Rusia actual. Pero lo importante es justamente no dejarse arrastrar por estos relatos oficiales, empezar a ver las cosas como son realmente y no de la manera interesada y pícara que muchos lo pueden llegar a hacer. Por ejemplo... ¿Sabes qué, Adrián? Sí. De todos estos relatos históricos que nos han traído hasta aquí, el más loco de todos, el más loco, inverosímil totalmente, pero la gente lo sigue creyendo, que un día 19 saudíes, después de haber tomado 10 horas de vuelo en aviones Cessna, de los chiquitos Cessnitas en el estado de Florida, secuestraron 4 aviones. Lograron aviones de los grandes, con la maestría de los mejores pilotos de caza, le pegan a 2 de los edificios, pero derrumban 3 edificios. Nunca se puede explicar eso. Al Pentágono, y también le pegan al Pentágono, y sabemos que eran saudíes los 19, porque encontramos entre todos los escombros el pasaporte del líder, que lo tenía acá en el bolsillo. ¡Qué suerte! Entonces sabemos que eran ellos. Y como eran todos saudíes, fuimos e invadimos Afganistán. Y el mundo de hoy, el relato del mundo de hoy, tal cual lo conocemos hoy, nace en ese instante. Claro, nadie dijo nada, dijeron: uy, sí, esta incongruencia, bueno, debe haber alguna razón, los servicios secretos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Israel lo deben saber muy bien. Ocurre que no te lo quieren decir, bueno, deben tener sus razones de seguridad nacional. Y todo esto que estamos mencionando, Enrique, básicamente equivale a lo siguiente a nivel colectivo. Equivale a tener amnesia. Si yo tuviera amnesia ahora, una amnesia total, y sería muy vulnerable porque aparecería a lo mejor mi papá en serio y me diría: che, soy tu padre. Bueno, sí, debe ser, me parezco un poco, me miro al espejo, pero puede aparecer otro pícaro, otro... Pero si es Darth Vader el que aparece y dice: soy tu padre. Claro, o te aparece alguien y dice: sos mi amigo, sos mi mejor amigo, y a lo mejor es mi peor enemigo. U otra persona dice: vos me debes a mí $1.000.000 pesos.
Y bueno, yo no me acuerdo de nada. No te acordás de nada, pero yo te lo voy a hacer acordar. Me debes un... Y es capaz que le empiezo a pagar porque el tipo me aprieta. El que tiene amnesia en lo personal es muy vulnerable. Pero la amnesia colectiva también hace a un país muy vulnerable. Un país que tiene amnesia respecto de su verdadera historia, sus verdaderos orígenes, su base étnica, genética, porque esto hoy en día cada vez es más importante. Saber de dónde vengo, cuáles son mis raíces, cuáles son mis padres. Ha habido todo un movimiento ideológico en Estados Unidos para que la raza negra, pobrecito, que fueron traídos como esclavos, les impusieron nombres que no tienen nada que ver con sus raíces. Bueno, están volviendo a los orígenes, me parece bárbaro. Pero también nos pasa a muchos de los que hemos venido de Europa, o sea, especialmente porque, como dijo Alberto Fernández, los mexicanos vinieron de la selva, los brasileños vinieron de la jungla, pero los argentinos bajamos de los barcos. Realmente un ilustre hombre al respecto. El que tiene amnesia colectiva tiene que decir, bueno, ¿cómo empiezo a superar esa amnesia para recordar quién soy realmente? Porque si no estoy a merced del otro que me dice la historia y me dice quién sos. No solamente me dice quién es el enemigo y quién es el amigo, sino me dice quién sos vos. Pero esta amnesia colectiva, y este fue el tema de apertura en nuestra transmisión ayer en Antisistemismo Explícito. Cuando no se trata de amnesia colectiva, sino cuando se trata de una reacción individual de cada individuo frente a lo indigerible que es la realidad, porque la realidad verdaderamente es muy difícil de digerirla, y cuando uno no quiere o no puede o no la acepta, entra en lo que se llama disonancia cognitiva. Pero eso es un fenómeno que sucede a nivel personal, la disonancia cognitiva. Pero cuando tenemos la sumatoria de las disonancias cognitivas de todos los individuos que componen una sociedad, ahí aparece esta amnesia colectiva de la que vos hablas, y no es más que negar la realidad. Y quien niega la realidad no tiene la capacidad de verla ni aceptarla, es totalmente manipulable, pasa a ser un esclavo. Y acá me viene a la mente también la famosa frase de Mark Twain de es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Y peor aún, el propio Mark Twain se retrucó a sí mismo diciendo ninguna cantidad de evidencia convencerá a un idiota. Bueno, el mundo que tenemos hoy es este. Bueno, eso que acabas de decir es tan así porque de la misma forma que, vuelvo a insistir, que la amnesia individual es muy peligrosa para ese individuo, porque si da con buena gente, todo bien, si da con mala gente, mentirosa, estafadora, engañadora, le va a ir muy mal en la vida. La amnesia colectiva tiene el mismo efecto, pero ya a nivel de todo un país, toda una región, todo un planeta. Fíjate vos hasta qué extremo ha llegado que los que ganaron la famosa Segunda Guerra Mundial han dicho, bueno, los que la perdieron directamente no se puede debatir sobre ellos. Podemos debatir un poquito sobre los italianos, un poquito. Podemos debatir un poquito sobre los japoneses porque son más disciplinados, bajan la cabeza, los pudimos reformatear íntegramente después de 1945, especialmente cuando generosamente Estados Unidos le lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero sobre Alemania les tenemos que imponer un complejo de culpa, de auto-odio, de defenestración total para que nunca jamás puedan llegar a siquiera debatir. Si estábamos tan equivocados o no, por lo menos debatámoslo. Es más, por lo menos dejarnos a nosotros, que somos los alemanes, debatirlo, a ver por qué ocurrió todo lo que ocurrió, qué pudo haber venido antes para haber pasado por esa etapa tan terrible. Y te quiero dar un ejemplo, ya agarré el ejemplo más tremenda de la historia, porque ya sabemos que la guerra psicológica, histórica, empieza o tiene como uno de sus focos Hollywood. Hollywood ha hecho
decenas de miles de películas, series, etcétera, donde los alemanes, que estuvieron apenas 12 años en el poder, entre 1933 y 1945, cuando asumió el poder democráticamente a través de elecciones el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, pero tenía un líder muy carismático, un líder muy fogoso, y dijeron, ni se puede debatir, es un loco total, absoluto, y el que diga, che, pero guarda que sobre la moneda soberana dijo esto, guarda que sobre la organización de la economía dijo aquello, guarda que sobre la usura y los usureros señaló muy bien, cuidado con esto, pero no se puede hablar de eso, no se puede debatir. Y te quiero traer un ejemplo que creo que es muy relativo para los argentinos. Nosotros aquí en Argentina, desde que lo echaron a patadas y con suma violencia Juan Domingo Perón en 1955, recordemos, trataron de sacarlo con la máxima violencia, bombardearon los pro-ingleses y pro-norteamericanos, bombardearon la Plaza de Mayo y mataron a cientos de argentinos civiles. Luego dijeron, pucha, no lo pudimos sacar, bueno, vamos a perseguir esa resistencia peronista dentro de la Argentina durante 18 años. Pero no pudieron, y Perón volvió en 1973. Y dijeron, bueno, evidentemente no podemos matar a todos los peronistas, dijeron en Washington y en Londres, aunque nos encantaría hacerlo, vamos a infiltrarlos. Los vamos a infiltrar primero por la derecha, Carlitos Menem, Domingo Cavallo, María Julia Alzogaray, toda esta gentuza. Sí. Lo peor de lo peor fueron los 90. Y después los infiltramos por izquierda, los Kirchner, y después traemos a otros que jueguen también. La infiltración por la derecha, Mauricio Macri, Javier Milei. La infiltración por izquierda, perfecto. Los Kirchner, Cristina, que ahora está con algún problemita, Alberto Fernández y todos los que conocemos. Y fíjate vos una cosa, el sistema educativo, que es parte de esta amnesia colectiva, también nos dice, estos son los buenos, estos son los malos. A nivel mundial, los aliados de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética, son los buenos. Después se pelearon con la Unión Soviética, pero se pelearon entre ellos. Argentina no puede opinar. Y fíjate vos una cosa, han convencido al pueblo argentino, a través de la tele, que Alemania del Tercer Reich, Italia de Benito Mussolini y Japón militarista son los malos. No se puede debatir y somos 4, 5, casi 6 generaciones después de la Segunda Guerra Mundial que hemos sido adoctrinados en eso. Pero yo siempre digo, sin embargo, si yo miro la historia, que he vivido bastante historia acá por mi edad, Alemania jamás agredió a la nación argentina, ni antes del Tercer Reich, ni durante el Tercer Reich, ni en la posguerra hasta el día de la fecha. Italia tampoco jamás agredió a Argentina. Yo soy italiano, Salvucci. Mirá si voy a autoodiar a mis propias raíces históricas del Imperio Romano, de la Iglesia Católica, de lo que es Italia, la milenaria Italia. Pero Italia nunca me agredió. Y España, bueno, desde luego que tampoco. Y todos los países que dicen que son nuestros grandes enemigos, a mí nunca jamás me han agredido. Sin embargo, esos son los malos. Sin embargo, los buenos, Estados Unidos nos ha generado golpes de Estado, todo tipo de miseria, ha sacado a nuestros gobiernos democráticamente elegidos por la fuerza militar, nos han impuesto los peores regímenes militares. Inglaterra, ni hablar, ayudaron a sacarlo a patadas a Juan Domingo Perón en 1955, nos hicieron lo de la guerra de Malvinas, sí. ¿saben algo? Empezaron en 1806. Exactamente, para los liberales que son tan pro-ingleses, no sé si se enteraron, Milei y su compañía de imbéciles, que las Islas Malvinas son argentinas y están ocupadas por Gran Bretaña, el Reino de Gran Bretaña. Y la ex Unión Soviética, que ya no existe, pero mientras existía la guerra civil con el terrorismo guerrillero marxista de las FARC, de la FAP, de los infiltrados en Montoneros, todos esos estaban financiados directa o indirectamente por la ex Unión Soviética o uno de sus títeres, como por ejemplo Cuba, la Cuba de Fidel Castro. De manera que mis amigos a mí me vienen agrediendo y hasta el día de hoy me agreden permanentemente. Y los malos, Alemania, Japón, Italia, jamás agredieron a la Argentina, jamás agredieron o hicieron ningún tipo de ataque en contra de la Argentina. Por eso es tan importante superar, pensando con el cerebro propio,
informándose con la iniciativa propia, saber romper estos mitos históricos, esta historia oficial, que en realidad es oficial. ¿Por qué? Porque cumple una función. ¿Cómo hago para que los argentinos no se entiendan a sí mismos, no conozcan sus verdaderas raíces? Hoy la leyenda negra contra España: Inglaterra es nuestro amigo, Inglaterra nos ayudó en las guerras de la independencia, etc. Y España son los malos, la leyenda negra, los españoles son malos porque son católicos. Digo yo, ¿a qué parte chiquitita de la población argentina realmente le molesta la Iglesia Católica? Para pensarlo, ¿eh? De manera que hay que saber, evidentemente el enemigo es de ellos. Por eso la alerta que hay que decir acá es: si vas a tener un enemigo, elegilo bien, no te dejes imponer el enemigo del otro. Yo entiendo que para Estados Unidos o Gran Bretaña, la Alemania de los años 30 y 40 fue su enemigo. Está bien, su enemigo, no el mío, ¿eh? No el mío. Y muchos en Europa simpatizaban desde entonces, y en América también. Entonces, eso como mínimo hay que tenerlo y no aceptar los enemigos proclamados por nuestros enemigos y vernos a nosotros como enemigos propios. O sea, hay que entender que los buenos y los malos no son declarados porque alguien lo decide, sino porque alguien pícadamente quiere imponer esa historia oficial. Redondeando entonces, hoy vemos que de repente, es lo último que quiero mencionar, vemos que cuál es uno de los grandes enemigos de la humanidad: el terrorismo. Vos diste un buen ejemplo, el terrorismo del 11 de septiembre del 2001, estaba todo bien, todos estábamos tranquilos, y de repente este loco de Osama Bin Laden, con esta Al-Qaeda, un grupo terrorista espantoso, tiró abajo los 3 edificios con 2 aviones, atacó el Pentágono. ¡Qué terrible! Tenemos que luchar contra el terrorismo. Listo. Entonces, donde creemos que puede llegar a haber un terrorista, vamos e invadimos ese país. Es lo que hizo Estados Unidos y sus aliados. Mirá que vienen de Arabia Saudita. Sí, pero invadí Afganistán. Ah, Afganistán. Y después tenés que invadir a Irak. Pero Irak no tiene nada que ver con los chiitas que aparentemente derivaron las Torres Gemelas. No importa, no me gusta Saddam Hussein, así que invadí Irak. 2003, los Estados Unidos y los aliados asesinaron a más o menos 1.500.000 iraquíes, pero no importa. Y preguntaron en el Congreso si Irak tuvo algo que ver con el 11 de septiembre, y muy Nada. alegres de cuerpo dijeron no. Nada. Hay una entrevista donde le preguntan a Bush y dice: Mr. President, ¿pero qué tuvo que ver los sunitas de Saddam Hussein con los chiitas de Al-Qaeda en el 11 de septiembre del 2001? Nothing, nada. Entonces, ¿por qué los invadimos? Nada. Porque tienen armas de destrucción masiva. Hicieron todo un show de que en cualquier momento va a haber un hongo atómico sobre París o sobre Londres, etc. Entraron y dijeron: no hay armas de destrucción masiva. Me equivoqué. Che, la CIA, el MI6 y el Mossad nos equivocamos. Sorry. Sí, pero mataron 1,5 millones de iraquíes. Sorry. Daño colateral. No lo llames asesinato o genocidio. Es daño colateral. Eso es lo que tenemos que empezar a ver y a entender para no dejarnos confundir y no terminar haciendo lo que no nos conviene porque aceptamos la nomenclatura que le da el enemigo sobre gente que a lo mejor nuestra no solamente no es enemiga histórica y actual, sino que hasta pueden llegar a ser amigas. Y viceversa, lo que hoy tomamos y decimos: no, como el imbécil que ha usurpado la Casa Rosada. No, soy aliado incondicional de Estados Unidos y soy aliado incondicional del Estado de Israel. Perdón, pero lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina desde hace 2 años prácticamente no es terrorismo, no, se están defendiendo. Bueno, y acá vos abordás casualmente el gran relato que se empezó a construir obviamente desde el mismo momento que los soviéticos liberaron el campo de concentración de Auschwitz en 1945, y estuvo muy fuerte hasta el año 2025. Pero hoy ese relato se está derrumbando porque la realidad es tan evidente. Hoy contamos con las redes sociales que podemos ver lo que está sucediendo en vivo. Nadie pudo ver a través de las redes sociales lo que pasaba en los campos de concentración europeos. Hoy sí estamos viendo a través de las redes sociales las espeluznantes imágenes de lo que pasa en Gaza,
Y todo el relato que nos construyeron acerca del Estado de Israel, que es la pobre víctima, que lo único que hace es defenderse de la maldad de los terroristas musulmanes, todo ese relato se está derrumbando solo y está quedando la evidencia de un enemigo que queda al descubierto, como que ese enemigo se estaba escondiendo siempre detrás de algo y esa escondite detrás de la cual se escondía se derrumbó y queda el enemigo a la vista. Pero eso, Adrián, ese punto especialmente, lo vamos a desarrollar en la próxima emisión del Interés Nacional el miércoles que viene. Ese enemigo que ya queda a la vista de todos como el rey desnudo, y que es el que marca la geopolítica de hoy en día y hacia dónde estamos yendo para adelante, ¿no es así? Es exactamente así. La semana que viene justamente vamos a ir más específicamente sobre un relato histórico que hoy ha marcado a todo el planeta, justamente la supuesta matanza de 6 millones de una cantidad inabarcable mentalmente, pero que han tenido que ir modificándolo, especialmente cuando cayó Polonia de estar sujeta a la ex Unión Soviética y la gran placa que había en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Aquí murieron 4 millones, etcétera, etcétera. Dijeron, bueno, no, en realidad fueron 1,5 millones y eran un poquito de todo. Había un montón, grupos, había comunistas, había gitanos, etcétera. No que uno pretenda justificar la cantidad, es terrible, pero hay que poner las cosas en su justa dimensión, porque hoy en día estamos viendo cómo la cantidad. Un soldado israelí podría decir, bueno, sí, hubo una escaramuza y murieron 10 palestinos. Ok, están en una situación muy violenta, lo puedo entender, pero ya vamos por los 60.000 asesinatos de mujeres y niños. Y te lo dicen abiertamente. Lo que pasa es que los chicos de 3, 4, 5, 6 años también son blancos, porque si los dejamos crecer son los futuros guerrilleros. Eso dijo prácticamente el vicepresidente segundo de la Bahía en la Argentina a principios del año pasado, cuando dijo, son todos culpables los palestinos, son todos culpables, así que por favor, ejército israelí, asesínenlos a todos. Y después se corrigió y dijo, bueno, a lo mejor los chicos de menos de 4 años podríamos hacer una consideración. Fantástico. De 4. Pero es casualmente eso. Gracias a los tiempos, a la tecnología que nos ofrecen los tiempos que corren, podemos ver todo esto en vivo. Ya no hay un intermediario que tiene tiempo de armarnos un relato acerca de cómo nos va a cocinar el plato, cómo nos lo va a servir y cómo lo vamos a digerir. Directamente el plato nos llega crudo de manera instantánea y no se digiere, te lo digo así. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar en la próxima emisión de El Interés Nacional. Abso- abs- Así que, Adrián, sí, Absolutamente, así lo vamos a hacer la semana que viene, porque lo importante es reconocer que estos relatos históricos de los cuales estamos hablando, esta historia oficial, es parte de la guerra psicológica, lo cual no quiere decir que hay que desbandarse e irse al extremo, decir, si dicen esto, entonces no, no, hay que buscar el punto medio que es el verdadero, no tomar la historia oficial y el relato de guerra psicológica de un lado, por ejemplo de la izquierda, pero tampoco tomarlo como bueno el del otro lado, el de la derecha. Hay que pensar con el cerebro propio para no caer en las garras de una guerra psicológica que aprisiona su cerebro, mi cerebro, o es lo que pretenden hacer por lo menos. vos fijate cómo los anticuerpos del sistema actúan de manera inmediata a todo aquel que plantea la sospecha si realmente fue así como nos lo contaron o no, inmediatamente le tildan el San Benito de negacionista. Negacionista. Y con un negacionista no se puede ni hablar, ¿no? Yo con vos ni hablo, ni te escucho, te cancelo, chau. Eso se está derrumbando solo. Enrique, y Así que termino bueno, con una nota fuerte. La semana que viene justamente vamos a evaluar qué es realmente el sionismo y una de esas palabras que vos estás mencionando ahora es el antisemitismo. Vamos a hablar de ese tema y vamos a tratar de poner las cosas lo más en claro que se puede.
Bien, bueno, por hoy día vamos a llegar hasta aquí solamente. Muchas gracias a todos y ya saben, el interés nacional por Canal 22 todos los miércoles a las 23:30. Así es. Adrián, muchas gracias. Gracias, Semana que señor viene. director, por darme la oportunidad de quedarme en casa hoy. Estaremos aquí el próximo miércoles. Mejorate, Chao. Enrique. Chau.